muchas veces también hay una confusión frente a lo que es ciencia. Hay tres características que engloban toda mi explicación acerca de un fenómeno como tal. Tengo la técnica, tengo la tecnología y tengo la ciencia en sí misma. Con esto les voy a dar el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que vamos a hacer una torta. El hacer una torta implica un recetario. El recetario, pues, implica que yo tengo que agregar margarina, tengo que agregar azúcar, tengo que agregar huevos, tengo que agregar harina, tengo que agregar la esencia de vainilla para que le dé buen sabor, todo este tipo de esencias, todo este tipo de elementos. Entonces, la técnica se vuelve un fenómeno, una situación empírica de la experiencia. Yo empiezo a agregar y a probar si esa torta que voy a hacer le va a faltar azúcar, no le va a faltar azúcar. Voy a echarle más harina. ¿Qué pasa cuando le echo más harina? ¿Qué pasa cuando le echo menos harina? Entonces, la técnica implica el modo en que yo voy a agregar ciertos detalles a esa característica que voy a estudiar. Me explico un poco mejor. El modo en que yo hago la torta, el modo en que yo hago el alimento que sea, pues va a depender de cómo le estoy agregando y cuánto tiempo me tardo en hacer el alimento, ¿cierto? Otra cosa es cuando yo me pongo a preguntar, bueno, ¿y si yo en vez de utilizar huevos, no utilizo huevos sino queso? ¿Qué es lo que tengo? No tengo nada. ¿Y cómo lo sabes? Sin huevos, porque ha hecho torta de consistencia. Exacto. Y porque ha hecho torta. El modo en que aquí vamos a hacer una diferencia entre la técnica y la tecnología es a partir de que la técnica implica que va a ser un recetario, ¿sí? Yo sé cómo construir la torta, pero yo no sé cómo comparar distintas tortas. Una tecnología, como está concebida, es la comparación entre recetas, ¿sí? Aquí quiero hacer hincapié en un detalle y me voy a salir un poquito del tema. Se tiene confusión muchas veces en el SENA, por ejemplo, de lo que es técnica y lo que es tecnología. Técnica es la aplicación de un recetario, del empirismo como tal, para llevar a cabo un fin. Mientras que la tecnología implica la comparación entre esas distintas técnicas y conocer o determinar cuál será la apropiada para poder aplicarlo en el problema que yo tengo. ¿Sí? Ahora el asunto es, bueno, vamos ahora con la ciencia. ¿Qué se diferencia todo esto con la ciencia? Y es preguntarme, ¿para qué necesito la harina? Si yo no le echo harina a esa torta, entonces ¿qué va a pasar? Yo lo que sé por empirismo es que obviamente no va a crecer. Pero ¿por qué no va a crecer? ¿Qué hace la harina para que esto pueda entonces empezar a crecer? ¿O es que no crece? ¿O sí crece? El hecho de preguntarme el por qué crece, el por qué necesita esencia, el por qué no la necesita, el empezar a hacer cálculos, por ejemplo, de temperatura, de tiempos, eso lleva a cabo entonces una explicación. Y esa explicación entonces implica que necesitaré la ciencia para poder dar a entender la cantidad de fenómenos que estoy observando allí. Entonces allí. Muy bien. Entonces la ciencia es la búsqueda de explicaciones. Todas estas tres características implican una lógica, una manera de poder entender el mundo. Obviamente, a partir del empirismo, no necesito ser científico para saberlo, es que yo no puedo poner la harina, los huevos, la leche y todo junto, sin mezclar y ponerlo en el horno, porque ¿qué es lo que va a salir? Un desastre. Saldrá un desastre. Entonces, como necesito la lógica, érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, en un país muy, muy lejano, habían unas damas en Grecia, que eran las pastoras griegas, y estas pastoras griegas tenían ovejas griegas, porque estábamos en Grecia, ¿no? Se supone que las pastoras griegas, que cuidan a las ovejas griegas, pues
estaban en sus sabanas, estaban en sus bosques y se las llevaban a pastar, bueno, y todo el cuento, hasta que estas pastoras empezaron a decir, bueno, ¿y cómo nosotras podemos empezar a determinar qué va a ocurrir en el futuro? Entonces tuvieron una idea. Las pastoras griegas, que hablaban griego y estaban en Grecia, hablaron con las ovejas griegas que tenían comunicación con una culebra griega. Esta culebra griega que hablaba con las ovejas griegas, que hablaban griego y que estaban con las pastoras griegas, pues entonces tenían una comunicación y empezaron a preguntarse, bueno, ¿cómo hacemos para descifrar el futuro? Esta culebra griega que hablaba griego y que tenía la posibilidad de hablarse con estas pastoras griegas, tenían unos amigos, delfines. Y adivinen de dónde eran. Griegos. No eran griegos, eran mediterráneos. Estos delfines mediterráneos hablaban con los dioses griegos para poder saber el destino, el futuro. Pero en algún momento no se sabe qué ocurrió y parece ser que alguno de estos seres griegos que eran tan inteligentes mató a la culebra griega. Al matar a la culebra griega ya no teníamos forma de saber qué ocurría en el futuro. Al no saber qué sabíamos, qué pasaba en el futuro, pues estábamos pegados. La culebra se llamaba Pitón y aquellas pastoras griegas se llamaban pitonisas. Y allí, entonces, el problema que tenían las pitonisas era tratar de descifrar el futuro sin poder tener esa comunicación. Al no saberlo, entonces dijeron, ¿qué elemento vamos a hacer o qué elemento vamos a crear para poder determinar el futuro? Y allí nació la lógica. Muchas veces también hay una confusión frente a lo que es ciencia. Hay 3 características que engloban toda mi explicación acerca de un fenómeno como tal. Tengo la técnica, tengo la tecnología y tengo la ciencia en sí misma. Con esto les voy a dar el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que vamos a hacer una torta. El hacer una torta implica un recetario. El recetario, pues, implica que yo tengo que agregar margarina, tengo que agregar azúcar, tengo que agregar huevos, tengo que agregar harina, tengo que agregar la esencia de vainilla para que le dé buen sabor, todo este tipo de esencias, todo este tipo de elementos. Entonces, la técnica se vuelve un fenómeno, una situación empírica de la experiencia. Yo empiezo a agregar y a probar si esa torta que voy a hacer le va a faltar azúcar, no le va a faltar azúcar. Voy a echarle más harina, ¿qué pasa cuando le echo más harina? ¿Qué pasa cuando le echo menos harina? Entonces, la técnica implica el modo en que yo voy a agregar ciertos detalles a esa característica que voy a estudiar. Me explico un poco mejor. El modo en que yo hago la torta, el modo en que yo hago el alimento que sea, pues va a depender de cómo le estoy agregando y cuánto tiempo me tardo en hacer el alimento, ¿cierto? Otra cosa es cuando yo me pongo a preguntar, bueno, ¿y si yo en vez de utilizar huevos, no utilizo huevos sino queso? ¿Qué es lo que tengo? No tengo nada. ¿Y cómo lo sabes? Sin huevos, porque ha hecho toma de consistencia. Exacto. Y porque ha hecho torta. El modo en que aquí vamos a hacer una diferencia entre la técnica y la tecnología es a partir de que la técnica implica que va a ser un recetario, ¿sí? Yo sé cómo construir la torta, pero yo no sé cómo comparar distintas tortas. Una tecnología, como está concebida, es la comparación entre recetas, ¿sí? Aquí quiero hacer hincapié en un detalle y me voy a salir un poquito del tema. Se tiene confusión muchas veces en el SENA, por ejemplo, de lo que es técnica y lo que es tecnología.
técnica es la aplicación de un recetario, del empirismo como tal, para llevar a cabo un fin. Mientras que la tecnología implica la comparación entre esas distintas técnicas y conocer o determinar cuál será la apropiada para poder aplicarlo en el problema que yo tengo. ¿Sí? Ahora el asunto es, bueno, vamos ahora con la ciencia. ¿Qué se diferencia todo esto con la ciencia? Y es preguntarme, ¿para qué necesito la harina? Si yo no le echo harina a esa torta, entonces ¿qué va a pasar? Yo lo que sé por empirismo es que obviamente no va a crecer. Pero ¿por qué no va a crecer? ¿Qué hace la harina para que esto pueda entonces empezar a crecer? ¿O es que no crece? ¿O si crece? El hecho de preguntarme el por qué crece, el por qué necesita esencia, el por qué no la necesita, el empezar a hacer cálculos, por ejemplo, de temperatura, de tiempos, eso lleva a cabo entonces una explicación. Y esa explicación entonces implica que necesitaré la ciencia para poder dar a entender la cantidad de fenómenos que estoy observando allí. Muy bien. Entonces la ciencia es la búsqueda de explicaciones. Todas estas tres características implican una lógica, una manera de poder entender el mundo. Obviamente, a partir del empirismo, no necesito ser científico para saberlo, es que yo no puedo poner la harina, los huevos, la leche y todo junto, sin mezclar y ponerlo en el horno, porque ¿qué es lo que va a salir? Un desastre. Saldrá un desastre. Entonces, como necesito la lógica, érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, en un país muy, muy lejano, habían unas damas en Grecia, que eran las pastoras griegas, y estas pastoras griegas tenían ovejas griegas, porque estábamos en Grecia, ¿no? Se supone que las pastoras griegas, que cuidan a las ovejas griegas, pues estaban en sus sabanas, estaban en sus bosques, y se las llevaban a pastar, bueno, y todo el cuento, hasta que estas pastoras empezaron a decir, bueno, ¿y cómo nosotras podemos empezar a determinar qué va a ocurrir en el futuro? Entonces tuvieron una idea. Las pastoras griegas, que hablaban griego y estaban en Grecia, hablaron con las ovejas griegas que tenían comunicación con una culebra griega. Esta culebra griega, que hablaba con las ovejas griegas, que hablaban griego, y que estaban con las pastoras griegas, pues entonces tenían una comunicación y empezaron a preguntarse, bueno, ¿cómo hacemos para descifrar el futuro? Esta culebra griega, que hablaba griego y que tenía la posibilidad de hablarse con estas pastoras griegas, tenían unos amigos, delfines. Y adivinen de dónde eran. Griegos. No eran griegos, eran mediterráneos. Estos delfines mediterráneos hablaban con los dioses griegos para poder saber el destino, el futuro. Pero en algún momento no se sabe qué ocurrió y parece ser que alguno de estos seres griegos que eran tan inteligentes mató a la culebra griega. Al matar a la culebra griega ya no teníamos forma de saber qué ocurría en el futuro. Al no saber qué sabíamos, qué pasaba en el futuro, pues estábamos pegados. La culebra se llamaba Pitón y aquellas pastoras griegas se llamaban pitonisas. Y allí, entonces, el problema que tenían las pitonisas era tratar de descifrar el futuro sin poder tener esa comunicación. Al no saberlo, entonces dijeron, ¿qué elemento vamos a hacer o qué elemento vamos a crear para poder determinar el futuro? Y allí nació la lógica.